Vargas, otro autor, dice que es un conjunto de métodos que los sujetos llevan a cabo para aprender o conocer una parcela de la realidad. Porque está subrayado esa parcela de la realidad. ¿Qué creen? ¿Qué significa que esté subrayado ahí parcela de la realidad? ¿Por qué ese énfasis? Marisabel. Porque puedes mover una pequeña porción de un todo. Sí, porque nos vamos a centrar en una pequeña porción. Y también porque todas las investigaciones son falibles de tener errores. Eso lo vieron ustedes, teoría del conocimiento. Entonces, acá está la realidad. Y nosotros tratamos de acercarnos a esa realidad. Pero daremos cuenta totalmente de la realidad. No, vamos a acercarnos a ella lo más que podamos, con los mejores métodos que tenemos hoy. Pero siempre vamos a tener limitaciones. Entonces, por eso este énfasis en la parcela de la realidad. Un investigador se formula preguntas como si fumar puede causar cáncer o cuál es la eficacia de la metformina para el control de la diabetes. La forma de responder a estas preguntas de investigación es a través de un método, es decir, insisto, un conjunto de pasos sistemáticos y ordenados. Entonces tenemos la realidad y problemas del mundo real. De esos problemas del mundo real, nosotros como investigadores hacemos una abstracción. ¿Qué significa? Convertimos ese problema del mundo real en un problema de investigación, que será nuestro objeto de estudio, y a partir del cual nos formulamos una pregunta de investigación. Pregunta de investigación que responderemos con el uso del método científico. Entonces, nos formulamos una pregunta de investigación antecedida de un problema. Luego elegimos un tipo de estudio. Dentro de todos los tipos de estudio que hay, los descriptivos, los analíticos, los experimentales, los integrativos, la evaluación de pruebas diagnósticas, elegimos uno apropiado para responder a esta pregunta. Luego seleccionamos los sujetos de estudio, es decir, delimitamos espacial y temporalmente los individuos en los cuales se va a llevar a cabo la investigación. Recolectamos la información a partir de unas técnicas, las más apropiadas que tengamos disponibles en este momento, para recolectar la información. Luego de recolectar la información, la analizamos y la interpretamos. Y finalizamos con el reporte de los resultados, que algunos reportes pueden terminar en una publicación en una revista científica y otros no, pero el propósito es ese. En términos generales, este es el punto de la investigación en nuestro ámbito de estudio. Todo esto está atravesado por la ética de la investigación, es decir, todas las investigaciones deben tener un marco ético en el cual ellas se van a conocer. Nosotros ustedes tienen en su plan de estudio un curso que se llama ética y bioética. Por eso acá no vamos a profundizar mucho en eso. Pero cuando veamos ética y bioética, vamos a ver los aspectos éticos aplicados a la investigación en seres humanos y también en modelos animales y modelos celulares. ¿Cómo conocemos y cuáles son los grados de conocimiento? Esta pregunta es importante para darle entrada a los enfoques de investigación. Y esto, o algo muy similar a esto, vieron ustedes en teoría del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Pues, hay una teoría que indica que para conocer se necesita un objeto de conocimiento y un sujeto por conocimiento.
dependiendo de la relación que establezcamos con ese objeto de conocimiento, va a ser el grado o el tipo de conocimiento que vamos a tener de ese objeto. Si nosotros tenemos un conocimiento basado en las opiniones, superficial, limitado, que versa sobre las apariencias, muy intuitivo, que prescinde de la evidencia, que es tradicionalista, podemos conocer un objeto, sí, pero lo conocemos desde el conocimiento popular, o lo que técnicamente se conoce como desde la doxa. Mi conocimiento de cómo funciona este computador es así, ¿cierto? Yo simplemente sé cómo funciona este computador de manera intuitiva, tradicionalista, es decir, alguien me dijo, usted le da aquí, y cuando le da aquí pasa esto, y yo ahí paso esto, así lo aprendí. No me interesa el fundamento que hay detrás de ello. El conocimiento que yo tengo de este computador es un conocimiento popular. Ahora, yo espero, o ustedes esperan, que el conocimiento que ustedes tienen de su objeto de estudio sea un conocimiento popular. No. Esperamos que el conocimiento que usted tenga de su objeto de estudio sea un conocimiento científico. Pero ¿cómo lo aprenden ustedes? ¿Cómo aprenden ustedes su objeto de estudio? ¿Cómo es su nombre? Esteban, ¿cómo aprendes hasta el momento que usted ya vio microbiología general? Y ahí viene, supongo, un modelo de cada microorganismo. Por ejemplo, ¿de para qué viene? Ya, listo. ¿Cómo aprendiste el ciclo de vida de ya? Por medio de imágenes. Pero, por eso te digo, ¿no? Bueno, te digo, este es el ciclo de vida de ya. Y a partir de eso, Estefan se puede estudiar el ciclo de vida de ya. ¿Cómo hasta ese momento es el conocimiento que Estefan tiene de su objeto de estudio? ¿Es un conocimiento científico o es un conocimiento popular? ¿Qué dirían? Hasta ese momento. Pues el protocolo que me dio la indicación de cómo era el principio de Yernia, obviamente tiene base científica porque también se recibió previamente. Entonces, era el transmitir esa información, pues lo está haciendo porque era un conocimiento científico. Listo. Esa está buena la respuesta. Uno dice, bueno, si hay una autoridad que me está transmitiendo una información, pues yo supongo que esa autoridad no me está echando la red, porque yo supongo que esa autoridad está transmitiéndome un conocimiento, pero hasta ahí es tradicionalista. ¿Por qué? Porque la transmisión de ese conocimiento se da a partir de lo que sabe otra persona, ¿cierto? Entonces, yo sé algo y se los transmito a ustedes, y usted se lo transmite a otra persona, esa persona se lo transmite a otra. Hasta ahí, toda la educación está basada en un conocimiento tradicional. Porque es posible que sí, y de hecho ese es el supuesto de la educación. Que quien da a usted una clase lo que le hace a usted es ahorrarle un montón de tiempo, ¿sí? Que no tiene que ir a investigar cómo es el ciclo de vida de Giardia directamente, sino que alguien ya lo estudió y se lo transmitió a usted, y en eso está basado toda la educación que nosotros hemos aprendido hasta ahora, pero sigue siendo tradicionalista. ¿Cómo hacemos de ese conocimiento popular un conocimiento científico? Cuando es ya reflexivo, profundo, replicable, sistemático, requiere evidencia, es autocorrectivo, es decir, se corrige a sí mismo y sobre todo surge del medio. Ya ahí no estamos hablando del conocimiento popular, ya ahí estamos hablando del conocimiento
Entonces, yo qué espero, Esteban, que usted se vaya al detalle de ya, y lo que le dijo el profesor lo corrobore con la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Otras investigaciones que estén publicadas. Entonces usted va a decir, lo que me dijo este señor efectivamente se corresponde con lo que dice la evidencia. Entonces ahí estoy dando, por un lado, que es replicable, por el otro lado, un conocimiento más profundo, y por el otro lado, pues estoy haciendo uso de la evidencia. Entonces ya mi conocimiento de mi objeto de estudio pasa de ser popular a ser científico. La invitación es a eso también. Si usted se queda con el ciclo de vida de la leishmania, del Yardia, si se queda con los virus, la información de los virus que le dice Jorge, usted está basado en el conocimiento tradicional y popular. Usted, por su parte, se ir a consultar la evidencia. A ver si lo que le dice Jorge, lo que le dice la profe Ana, efectivamente se corresponde con la evidencia. Y ahí usted da el paso al conocimiento. ¿Listo? Vamos bien hasta aquí. Bueno. Entonces ahora vamos a lo de bueno, que es el método de los descartes. Lo que les decía ahora. Y lo que nos ayudó Chari y María Isabel. En este texto que se llama Discurso del Método, escrito en 1637 por un filósofo que se llama René Descartes, dice este fragmento de texto. ¿Por qué es útil traer a colación ese texto hoy en día? Porque la mayoría de los filósofos coinciden en el método científico moderno está fundamentado en ese texto, el discurso del método. ¿Qué dice la ley? Es un conjunto de reglas ciertas y fáciles que cualquiera que fuera el que las observara con exactitud le va a ser imposible tomar lo falso por verdadero. Y nos va a permitir y nos va a conducir al conocimiento del verdadero de todo aquello que sea falible con él. Esa es la definición explícita en este texto. Entonces, ¿cuál es el conjunto de palas? Primero, la realidad ya sabemos, vamos a acceder a una parcela o una porción de esa realidad. Y ahí elegimos un tema. Ese tema puede ser amplio, ambiguo, da lugar a mucha interpretación, pero tenemos un tema predicado, y es lo primero que vamos a hacer. Elegir un tema de investigación, insisto. Amplio, ambiguo, que da lugar a mucha interpretación, pero por ahí tenemos un tema. Luego, ese tema vamos a delimitarlo. ¿Qué implica la delimitación del tema? Que vamos a tener una unidad de análisis, ¿cierto? Es decir, en quién vamos a llevar a cabo la investigación. Que va a tener una delimitación espacial, es decir, en dónde se va a llevar a cabo la investigación. Que va a tener una delimitación temporal, es decir, cuándo se va a llevar a cabo esa investigación. Que va a ser preciso, excluir el mayor número de interpretaciones posibles, no da lugar a ambigüedades. Eso es un tema delimitado. Cuando ya tenemos un tema delimitado, pasamos a construir un problema. Y un problema tiene como 5 componentes, que cuando llegue su momento los vamos a ver. Pero fundamentalmente, estudios previos que nos indiquen que ese tema de investigación es importante, en donde se ha investigado y han encontrado otros autores interesados en el mismo tema en el que yo me interesé. Y hay una necesidad del conocimiento, es decir, un vacío, una brecha, un punto de conflicto entre lo que se sabe y lo que no. Si no hay necesidad de conocimiento, no tenemos problemas de investigación.
¿Listo? Cuando construimos ya un problema y vemos que efectivamente hay una necesidad de conocimiento, nos formulamos unos objetivos. Objetivos que voy a cumplir para resolver este problema de investigación que me formulé previamente. Cuando yo cumplo los objetivos, el problema que me formulé quedará resuelto. No olviden eso, porque no es un problema en general de la vida real, sino es un problema de investigación que será resuelto cuando termine la investigación. Entonces, inicialmente ustedes suelen caer en el error de formular un problema del mundo real, que cuando termina su investigación ese problema estará. Por ejemplo, no hay un tratamiento hasta ahora que elimine el virus del VIH de un paciente. Lo que se puede es controlar, disminuir la replicación, hacerlo detectable, pero el virus queda ahí. No hay un tratamiento que erradique completamente el virus del cuerpo. Pero entonces usted se formula ese problema. No hay un tratamiento que erradique el virus del VIH del cuerpo. Cuando se termina la investigación, ese problema todavía estará, ¿cierto? Ese no es un problema que nosotros vamos a resolver. Es importante diferenciar problema de investigación de problema de mundo real. Y que cuando usted resuelva los objetivos, efectivamente se asegure que ese problema quede resuelto. ¿Listo? Luego formulamos un marco teórico. Ese marco teórico es el sustento teórico para llevar a cabo esta investigación. Y acá empezamos a vislumbrar aspectos metodológicos también. Formulamos una metodología que incluye tipo de estudio, sujetos de estudio, técnicas de recolección de información, plan de análisis de la información y ejecutamos el método de resultados. Cuando tenemos estos resultados, pues, ¿cómo se necesita parcela de la realidad? Hasta acá llegamos en construcción 1, hasta metodología. Construcción 2, ejecución de resultados. Con respecto al objeto de estudio, entonces el objeto de estudio puede concebirse como independiente del observador. Entonces, el ejemplo típico es una cinta. Pero acá tenemos esa mesita, puede, no sé, una mesita, pues, con más de mesa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo concebimos la realidad o el objeto de estudio? Hay dos grandes perspectivas. La primera que nos dice, la primera la cualitativa acá, la primera que nos dice, es necesario un sujeto cognoscente para que esa mesa exista. Esa mesa no existe independientemente del observador. Entonces, todos los que miremos esa mesa vamos a llegar a resultados observacionales distintos. Si alguno tuvo una experiencia traumática con una mesa, por ejemplo, desde pequeñito le daban de comer en una mesa y lo dejaron caer, y decidió estudiar lo dejaron caer, y tuvo esa experiencia muy traumática cuando lo dejaron caer de esa mesa. Entonces, para usted, cuando yo le pregunte por esa mesa va a buscar esa experiencia traumática. Y me interesa eso, lo que a usted le signifique esa mesa. Y si le pregunto a otra persona me va a decir otra experiencia totalmente distinta. Eso se llama enfoque cualitativo de la investigación. Porque la realidad se considera múltiple, es decir, que quien mire la mesa va a llegar a resultados muy divergentes. Interesa la subjetividad en el enfoque cualitativo de la investigación. O sea que los objetos no existen independientes del observador. Vamos bien hasta ahí. Pero hay otro enfoque, que es el enfoque cuantitativo, que nos dice, no es necesario un sujeto cognoscente para que las cosas existan.
Las cosas existen independientemente del observador. Entonces, quien mire esa mesa, quien mira la mesa, quien pese la mesa, va a llegar al mismo resultado. No me interesan los significados, los imaginarios, las experiencias que usted tuvo con la mesa. Me interesa es, si usted mide esa mesa y otra persona la mide, esas personas deben llegar a resultados similares. Ahí me interesa es la objetividad. ¿Listo? Entonces hay dos grandes enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? En la mitad hay un enfoque que toma elementos del enfoque cualitativo y del enfoque cualitativo. Aparentemente pareciera una contradicción, porque es como si a usted le estuviesen diciendo que simultáneamente la mesa existe independientemente del sujeto, pero que al mismo tiempo es necesario un sujeto para que la mesa exista, ¿cierto? Es como una especie de contradicción. Lo que dicen los defensores de los métodos mixtos es, no, lo que hacemos es tomar una visión más global de la mesa, porque por un lado la medimos, la pesamos, pero por el otro lado también indagamos por la subjetividad que hay en torno a los significados de la mesa. ¿Listo? Entonces ahí ellos como que varian un poco esas temas. El enfoque cualitativo tiene un método que es el psicoanalítico, un paradigma que es positivista y tiene el supuesto de la objetividad. No olviden esto, ¿sí? El enfoque cualitativo tiene método histórico-hermenéutico crítico-social, paradigmas fenomenológico interpretativo crítico reflexivo y el supuesto de la subjetividad o la intersubjetividad. Preguntas ahí. Ninguna. Enfoque cualitativo, vamos a ver unas características. No busca la réplica, se conduce en ambientes naturales, interesa significados, imaginarios, representaciones sobre el proceso de salud y enfermedad y no se fundamenta en las estadísticas. El proceso es inductivo. ¿Qué significa inductivo? Significa la inducción. Teoría del conocimiento, tercer semestre. ¿Qué es lo inductivo? Bueno, ¿qué es lo deductivo? Lo deductivo es de lo general a lo específico, ¿cierto? O sea, voy de la teoría, con la teoría me enfrento al mundo real. Eso es deductivo. Si eso es lo deductivo, entonces ¿qué es lo inductivo? De lo específico a lo general, pero de lo específico a lo general, en términos de investigación, voy al mundo de la investigación, indago y de los datos que yo creo. De la teoría voy a leer los datos, deductivo, inductivo, de los datos o con los datos construyo teoría. Analiza la realidad subjetiva, o sea, no hay una realidad, hay realidades, ¿cierto? La relación entre el investigador y el objeto, los objetos de estudio es horizontal, están en el mismo plano. Interesa comprender, interpretar. Bondades permite que emerjan nuevas categorías de análisis. Y ahorita les pongo un ejemplo de esto, de qué es nuevas categorías de análisis. Nos permite mayor profundidad de ideas y amplitud en la interpretación de los fenómenos. Y los fenómenos se contextualizan. Hay mayor riqueza interpretativa en esta modalidad de investigación. Como les decía ahora, la realidad se considera
subjetiva, por tanto hay múltiples realidades. Y acá miremos este esquema que surge para ilustrar la investigación cualitativa. Entonces, usualmente el proceso salud-enfermedad es concebido bajo la noción visible. ¿Qué dice la noción visible de la enfermedad? Es decir, que interesa solamente lo biológico, la patología, la biología, la perspectiva de los profesionales de la salud. Pero no es la única dimensión de la enfermedad. Hay una dimensión que es la dimensión illness y la dimensión sin. La dimensión sin, illness, hace alusión a la experiencia subjetiva del individuo con esa enfermedad. Cómo él la percibe, la siente, qué modificaciones causa la enfermedad en su cotidianidad. Y hay otra dimensión que es la dimensión psíquica, que son los aspectos sociales y culturales que hay en torno a la enfermedad. Entonces, volvamos. Dimensión difícil del VIH. ¿Qué interesa ahí? ¿Qué interesa la dimensión difícil del VIH? ¿Cuál es el nombre, hermano? Miguel. Miguel. ¿Qué te ocurre? ¿Qué interesa ahí? Como investigador, ¿en qué te interesaría? Pues en el virus en general, lo que genera los síntomas. En el virus, dice. ¿Qué es el virus? Por ejemplo, la frecuencia. ¿Cuántas personas tienen el virus? ¿Qué más? ¿Cómo tratarlo? ¿Sí o qué? Sí. ¿Cómo tratar ese virus? ¿Qué medicamentos son útiles para ese virus? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas más sensibles o más específicas para detectar ese virus? ¿Sí o qué? ¿Cómo afecta al sistema inmune? ¿Qué ocasiona en los linfocitos TCD4? ¿Qué citoquinas se aumentan? ¿Qué otras citoquinas disminuyen? Dimensión visible de la enfermedad. Listo, Miguel. Ahora vamos con la dimensión psíquica de la enfermedad. Como sean los aspectos sociales y culturales en torno al VIH. ¿Qué te interesaría ahí como investigador? No, pues la parte social, o sea, o sea, no entiendo muy bien cómo se enfoca pues, en la parte, o cómo se percibe por la sociedad. Porque, ¿Cómo? o sea, no entiendo la parte. Esa parte de signos todavía no la entendemos muy bien. Bueno, alguien que quiera ayudarnos con esa parte de signos. Pues como ver el rechazo social a las personas que tienen VIH. Estigma y discriminación. ¿Por qué ocurre el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH? ¿Cierto? ¿Cuál es el significado que hay entre nosotros que discriminamos a un individuo que tiene VIH? Y es que ahora tenemos una concepción moral de la enfermedad. Y en nuestra cultura, la enfermedad se asocia con prácticas inmorales. Por ejemplo, concebimos que la prostitución es una práctica inmoral. Quien tiene VIH inmediatamente lo asociamos con la prostitución, por un lado. Por el otro lado, está muy arraigado el vínculo entre VIH y población LGTBI. En nuestra cultura, la población LGTBI es vista como que realiza prácticas inmorales, ¿cierto? Entonces, de ahí es posible que venga el estigma de la discriminación hacia las personas con VIH. Dimensión, signos de la enfermedad. La dimensión signos se estudia desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque cuantitativo, o desde ambos. ¿Qué crees? Cualitativo, ¿sí o qué? No implica que no se pueda estudiar desde el cuantitativo,
Pero el cualitativo resulta particularmente útil para estudiar esta dimensión de la enfermedad. Dimensión tal, ¿cómo es su nombre? Jimena. Desde el cualitativo, desde el cuantitativo. Entonces hay encuestas muy útiles, por ejemplo, conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH. Y uno tiene una serie de 10 preguntas. ¿Usted considera que el VIH es una práctica inmoral? Responda es una enfermedad inmoral. Responda de 1 a 5 si está de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces usted marca el más. Eso sería desde el enfoque cuantitativo. Desde el enfoque cualitativo usted se va a conversar con las personas y le dice: Esteban, ¿a usted qué significa el VIH? Conversando, ¿cierto? Entonces Esteban me va a decir, No, pues, el VIH es una condición que nadie está prevenido. Cualquier persona que se pueda encontrar en una mala situación puede enfrentar pronto una mala acción y puede pasar eso. Pero que de igual manera, pues eso no le supone que su vida, por ejemplo, se le termina o listo. Entonces Esteban ya nos da ahí una idea de qué significado tiene para ella el VIH. Por ejemplo, yo profundizaría un poco más en qué es mala acción, ¿cierto? Que Esteban nos dice, eso está asociado con una mala acción, y Esteban ¿cómo así? Que es una mala acción a favor. Y ahí me voy yendo en la entrevista. Entonces, las técnicas de recolección de información, la investigación cualitativa son entrevistas. En la cuantitativa son encuestas. Yo no le voy a conversar con Esteban, sino que a Esteban le entrego un instrumento, una hoja de Word, y le digo: vea, tengo estas 5 afirmaciones sobre el VIH. Dígame cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de esas 5 afirmaciones que le doy. Yo Esteban y no hay lugar a la conversación, a que me hagan cosas nuevas. Vamos bien hasta ahí. No seguiría siendo subjetivo. O sea, la única diferencia es que uno se basa como en los datos y el otro es como la opinión de la persona. Que también son datos. Sí. ¿Sí o qué? O sea, la pregunta, los dos son subjetivos, sino que la única diferencia es que uno ya está como estandarizado, por así decirlo. No, entonces el cuantitativo no es subjetivo, es objetivo, porque se supone que si yo repito ese estudio, las veces que lo vaya a repetir voy a encontrar resultados similares. Porque en el cualitativo no. En el cualitativo se asume que en la medida en la que yo, eso se llama interaccionismo simbólico y fusión de horizontes de sentido. De pronto te va a sonar extraño, pero con el ejemplo te va a quedar claro. Estoy hablando con Esteban, y Esteban tiene un horizonte de sentido, ¿cierto? Una forma de entender la enfermedad, por decirlo de alguna forma. Yo tengo otra. Y en la medida en la que yo voy conversando con Esteban, nuestro horizonte de sentido se fusiona. O sea que al final de la investigación es posible que cambie la concepción que Esteban tenía en los científicos. Se llama fusión de horizontes. O sea que cuando terminó la investigación, ¿es posible reproducirla exactamente? No, es posible que la concepción que Esteban tenía ya cambió. O sea que hay subjetividad. ¿Listo, Miguel? Bueno, nos falta la INES. Y entonces en la INES, ¿qué interesa ahí? La opinión personal. Las experiencias. Por ejemplo, en el caso del VIH. ¿Cómo la persona vive la enfermedad? Entonces yo me voy, no voy a poner el ejemplo porque sería feo, pero me voy a preguntarle directamente al individuo con VIH.
¿cierto? Venga, usted que ha experimentado enfermedad, ¿cierto? Que ha ocurrido en los años, que ya ha pasado, ha sido discriminado, que ha sido lo más importante para usted, producto de la enfermedad, de la dimensión. Claro, ¿sí o qué? Entonces vemos muy claro que la dimensión disease es objeto de estudio del enfoque cuantitativo. Eso lo vemos claro, ¿cierto? La dimensión sickness y la dimensión illness es más del enfoque cualitativo. Pero también podríamos utilizar el enfoque cuantitativo para estudiarlo. Aunque predominaría el enfoque cualitativo. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces vamos con ese ejemplo. Resulta que en una zona urbana rural de Tailandia había un problema grave de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. ¿Qué pensaron las autoridades sanitarias que estaba pasando en esa región rural de Tailandia? Que había un problema de acceso a los servicios de salud. Como era una zona rural, entonces tenían muchas barreras para acceder al hospital. Barreras de transporte, barreras de dinero. Primera intervención que hicieron, poner una ambulancia en la zona. De manera que si había un niño con un episodio de enfermedad diarreica aguda, en un caso de deshidratación grave, se pudiera transportar rápidamente al hospital. O también darle subsidios o incentivos a las madres, económicos. Por si la ambulancia no estaba o algo pasaba con la ambulancia, ellas pudieran pagar el pasaje para ir al hospital. Nada, los casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda no disminuyeron. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Dijeron, vamos a preguntarle a las madres, para ellas, qué significa la enfermedad diarreica aguda, cuál es el significado que tienen de ella y cómo la manejan. Y encontraron que para algunas madres de esa región de Tailandia, la enfermedad diarreica aguda es concebida como un episodio necesario para que el niño alcance otra etapa en su nivel de desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué decían las madres? Es que vean, cuando al niño le da diarrea, el cuerpo se hace más liviano. Como el cuerpo está más liviano, entonces el niño puede aprender a pararse. Claro, como el cuerpo no le está pesando tanto, puede sostenerse parado. Puede aprender a caminar, dar los pasitos. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo más liviano. Y puede aprender también a sentarse, porque sostener el cuerpo más liviano es más fácil que sostener el cuerpo más pesado. Bueno, no lo llevaban al hospital, porque lo concebían como un episodio necesario para descansar, otra etapa necesaria. Iban esas madres a llevar los niños al hospital o a manejarlos de acuerdo a las recomendaciones biomédicas. No, porque la forma de concebir la enfermedad diarreica aguda era muy distinta como era concebida por los biomédicos, ¿cierto? Claro, un enfoque cualitativo de la investigación. Acá es muy importante que tengan presente esta frasecita para aprenderse. ¿Qué se llama el teorema de Thomas? Útil en sociología. ¿Qué dice el teorema de Thomas y cómo fundamenta la investigación cualitativa? Dice, si los individuos definen las situaciones como reales, pues estas serán reales. Si las madres definen que la enfermedad diarreica aguda es un episodio necesario para alcanzar otra etapa del desarrollo, pues la consecuencia real de eso es que no van a manejar al niño de acuerdo con las recomendaciones de los médicos. ¿Estamos claros? ¿Claro con cuál? Pregunta. Ninguna. Enfoque cuantitativo.
En el enfoque cuantitativo utiliza medida, utilizar la estadística, emplea la experimentación y establecer relaciones causales. Establecer relaciones causales. El proceso es secuencial del tipo probatorio. La realidad es objetiva, singular e independiente del observador. La relación entre objeto de estudio e investigador ya no es horizontal, sino que es vertical. El investigador debe tomar distancia del objeto de estudio. Interesa la generalización de resultados, controlar fenómenos, precisión, réplica, predicción y explicación. La realidad es objetiva, o sea, única, hay una única realidad para el enfoque cuantitativo. Esas son las bases del método de investigación sobre todo cuántico: observación, formulación de hipótesis, experimentación, conclusión. Probando la hipótesis, paramos ahí. Si la hipótesis no fue probada, formulamos una nueva hipótesis y la ponemos nuevamente a prueba hasta que lo probamos. Este es un estudio típico del enfoque cuantitativo. Entonces, acá ya no me interesa lo que la gente piense sobre la enfermedad diarreica, o en este caso de los uropatógenos. Nos interesa cuantificar los uropatógenos. Entonces, el tipo de resultado que tenemos es así. Se identificaron 10 uropatógenos, el coli fue más prevalente con 58,7%, seguido en enterococos con 18,9%, enterobacter con 11,2%, otros con 4,5%, algunas blasofonias con 2,2%. Esto es lo que interesa. Magnitud y distribución de la enfermedad en el campo de un estudio de prevalencia del uropatógeno. ¿Cuántos hay y quiénes son los individuos más afectados? Enfoque cuantitativo de la investigación. Y enfoque mixto. En el enfoque mixto lo que hacemos es tratar de combinar los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Ese fue el trabajo de grado que yo hice en el pregrado, yo soy microbiólogo. E hice un estudio mixto en personas que viven con VIH. Que estudié la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Hay un instrumento estandarizado de la Organización Mundial de la Salud para medir la calidad de vida en una escala que va de 0 a 100. A mayor puntaje, mejor calidad de vida. Pues según ese instrumento, los individuos tenían muy buena calidad de vida porque tenían puntaje muy alto. Pero también me fui a preguntarle a los pacientes con VIH, para ustedes, ¿qué significa calidad de vida y cómo es su calidad de vida? Entonces, el instrumento mide aspectos muy funcionales, como si está libre de enfermedad, duerme bien, puede caminar 2 kilómetros sin ningún problema, puede subir escalas sin problema, puede cargar las bolsas del mercado sin problema. Aspectos físicos muy funcionales. Y en ellos los puntajes estaban muy altos. O sea que desde esa concepción de la calidad de vida, ellos tenían muy buena calidad de vida. Pero cuando me fui a preguntarle a ellos por su calidad de vida, ellos decían, no, mi calidad de vida es muy mala. Porque cuando mi familia se enteró que yo tenía el VIH, lo primero que hicieron fue aislarme. Y me llevaron a una piecita, uno de ellos me decía, ya teníamos una piecita que era la del perro. En esa piecita me llevaron a mí. Y la comida me la ponían en la puerta de la mesa. Me tocaban la puerta, me dejaban la comida ahí. Yo así soporté más o menos 6 meses, pero después todo un mes. Decidí irme de la casa, decidí como habitante de calle y tan.
Entonces, la calidad de vida desde el enfoque cuantitativo era muy buena, porque evaluaban aspectos muy funcionales de la salud. Pero desde el enfoque cualitativo era muy mal, porque para el individuo era muy importante el soporte familiar. Él había sido rechazado y discriminado por parte de que combinan los dos enfoques y saca un plan. Está claro, enfoque de investigación. ¿Cuál y mí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Nos vemos mucho. Chao.